cuando llueve de verdad, pero cuando llueve de verdad, se dice, ha caído la mundial. Se avecinan tiempos, porque es lo que toca. Dentro de poco va a caer una mundial y por ahí se van a hacer eco. Pero aquí va a caer otra mundial, la mundial de estar lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y lo bonito que es estar dentro viendo cómo caen las gotas por detrás de las ventanas. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? Efectivamente, se avecinan tiempos, va a caer una mundial, en concreto, va a caer todo un mundial de fútbol, el llamado deporte rey, aunque desde Lloviendo Cine tenemos dudas respecto a tal coronación. Se avecina mundial de fútbol y desde Lloviendo Cine no sabemos si lo vamos a celebrar, pero sí lo vamos a acompañar, no nos vamos a quedar atrás. Y como este programa versa sobre el arte número 7, como se nos avecina una mundial, pues vamos a encontrar la relación existente entre ese llamado deporte rey y el mundo del celuloide. Vamos a escudriñar cuál ha sido la relación, si mejor o peor, entre el mundo del balompié y el mundo del cine. Podría tratarse el tema desde una perspectiva muy generalista. Podría tomarse el mundo del fútbol dentro del mundo del cine desde diversas perspectivas. Y la perspectiva de la cual vamos a echar mano se va a centrar en el gran protagonista de ese deporte llamado fútbol. Podría haber sido la pelota, podría haber sido ese balón de cuero, pero hete tú aquí que detrás del balón corren 22 personas como locos. A ellos les dedicamos el programa. El futbolista es el protagonista. Esperemos no habernos equivocado porque parece que nos hallemos en una plaza de toros. Pues sí, se avecina la gran mundial, se avecina el gran mundial, el mundial de fútbol, el mundial de Qatar 2022. Ya sabemos que cada 4 años mundial de fútbol habemos, que no hace falta ni decir la palabra fútbol. Con solo decir mundial ya sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo. Pues mientras que los próximos días van a estar teñidos de fútbol, de goles, de futbolistas y de más fauna, aquí en Lloviendo Cine vamos a echar una miradita para ver cómo se ha comportado el séptimo arte con el mundo del fútbol. Pero ya digo, lo vamos a hacer desde una perspectiva muy particular, porque bien podríamos hablar de todas las películas habidas y por haber a lo largo de la historia del cine que han tratado el tema del balompié. Ardua sería la tarea, porque como solemos decir, 1001 películas versarían sobre el tema. Porque películas relacionadas con el mundo del fútbol hemos tenido hasta con jueces de línea. Matías, juez de línea del año 95 y dirigida por La Cuadrilla. Nombres os van a venir a la cabeza como el penalti más largo del mundo, dirigida por Roberto Santiago en el año 2005. Pero no va a ser ese el cometido del programa de hoy de Lloviendo Cine. Hombre, vamos a hablar de películas basadas en el fútbol. Películas cuyos argumentos tengan como tema central o transversal el del balompié. Si vienen esas películas, será de rondón o porque estén protagonizadas por los futbolistas.
porque ellos van a ser, efectivamente, los protagonistas del programa de hoy de Lloviendo Cine, por cuanto nos hemos propuesto repasar esas películas en las cuales su protagonista sea un astro del balón o simplemente ese señor pasaba por ahí. Vamos a tener incluso algunos sonados cameos. Vamos a tener también documentales de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, aunque últimamente ya hablaremos largo y tendido más tarde. Y que siempre ha sido una dulce tentación el fijarse en un futbolista de élite a la hora de realizar una película. Hasta se puso de moda en varias épocas que los futbolistas se hiciesen su hueco en el cine. Siempre se ha dicho tal o cual futbolista parece una estrella de rock, tanto por el número de fans que se agolpan a las puertas de la entrada de los hoteles en los que se concentra su equipo, como por el aspecto externo que cada uno de estos jugadores llevan consigo entre pecho y espalda, nunca mejor dicho. Hombre, siempre han marcado tendencia, pero es que últimamente, si no estás muy puesto en esto del fútbol, no sabes diferenciar el último actor de moda de la serie que hace furor en tal o cual plataforma del último portento del mundo del fútbol, que para Massinri, cuando acabe su carrera, tendrá garantizada su entrada en el mundo del espectáculo por pantalla grande, pequeña o del teléfono. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a repasar esas películas, incluido algún documental, en las cuales los protagonistas son los futbolistas. A veces hacían de sí mismos, le daban puntapiés a un balón, pero en otras ocasiones ya veremos que no. Y en cuanto el señor colegiado nos dé su permiso, comenzamos. Hombre, igual no nos tenemos que remontar a la época del cine mudo para encontrar a futbolistas en películas de cine. Lo que ocurre es que para ambientar las últimas noticias del nodo en los gloriosos años del blanco y negro, pues no se sabe muy bien por qué les daba por ambientar a los programadores de este noticiario con música algo de moda. Y no sabemos si serían los pioneros a la hora de que el mundo del fútbol pasase al del celuloide. No sabemos si fueron los primeros futbolistas en protagonizar una película. Pero en España tenemos dos casos que van cogiditos de la mano. Dos futbolistas, los dos más grandes futbolistas, tanto de un equipo como de otro, que decidieron dar el salto a la gran pantalla. Eran los eternos rivales. Si uno hacía una película, el otro tenía que seguir los pasos. Uno era el mayor astro del Madrid, el otro el mayor astro del Fútbol Club Barcelona. Y tanto uno como otro, tanto Alfredo Di Stéfano como Ladislau Kubala, tenían que hacer cine, sobre todo si uno de ellos había dado el pistoletazo de salida. Pues mira tú por dónde. En 1954, don Ladislau Kubala protagonizó la película Los ases buscan la paz, película dirigida por Arturo Ruiz Castillo y que era un nada velado biopic del jugador del Fútbol Club Barcelona. Y 2 años más tarde, podríamos decir que fue el Real Madrid el responsable de que Alfredo Di Stéfano protagonizara su propia película, Saeta Rubia, que era así como se le conocía popularmente al jugador todoterreno del Real Madrid, porque podríamos decir, era centrocampista, era delantero, don Alfredo era don Alfredo. Pero fíjate tú también que Alfredo Di Stéfano había ya protagonizado una película en su tierra natal, en Argentina, y lo hizo ya en el año 1949. Y la película se tituló Con los mismos colores, del director Carlos Torres Ríos. La película viene a ser un relato más o menos dramatizado de los inicios de Alfredo Di Stéfano como jugador de fútbol. Desde que era un crío junto a sus 2 amigos del barrio hasta que los 3 se convirtieron en futbolistas de primer orden. Estos 3 futbolistas son los que aparecen realmente en la película.
Uno de ellos es el que más nos suena, Alfredo Di Stéfano, mientras que los otros dos fueron auténticas estrellas de la época, sobre todo en Argentina, Norberto Méndez y Mario Boye. ¿Cuál es el cariz de estas películas de las cuales estamos hablando? Pues eso, como suele decirse, en pos de la dramatización de unos hechos reales, váyase usted a saber qué fue realidad y qué parte es ficción. Por cuanto en Los ases buscan la paz, protagonizada por don Ladislao Kubala, el director cuenta la historia real del bueno de Kubala cuando tuvo que poner pies en polvorosa de su Hungría natal, los años más duros posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede tanto en los biopics de Ladislao Kubala como de Alfredo Di Stéfano? Pues que acaban apareciendo partidos reales, tanto del FC Barcelona como, valga la redundancia, del Real Madrid. Y así aparecen, hasta con frase, los míticos jugadores de aquellos años tanto de un equipo como de otro. Que si Paco Gento, que si Miguel Muñoz, que si Joseito, que si Zárraga, que si Lesmes o que si Marquitos. Y por el lado blaugrana, que si Basora, que si Biosca, que si Ramallés o que si Samitier. Vamos, hasta José Guardiola, el actor. Y hay un nexo de unión bastante curioso entre estas dos películas, entre Los ases buscan la paz y entre Saeta Rubia. Entre sus actores de reparto aparecen las dos don Antonio Ozores, bien jovencito, aunque ya bien espigado él. Pero vete tú aquí que Alfredo Di Stéfano protagonizaría otra película en el año 1963, titulada La batalla del domingo, dirigida por un habitual de las producciones de la época, Luis Marquina, y en la cual don Alfredo Di Stéfano se interpreta de nuevo a sí mismo. Un productor de Hollywood, interpretado por Antonio Garisa, o lo podéis creer, pretende hacer una película sobre el astro hispano-argentino. La guionista de la película es otra americana, encarnada por Mari Sampere. Imaginaos cuál puede ser la versión hollywoodiense que se quieren inventar sobre la vida de Alfredo Di Stéfano. Como diría el otro, todo es mentira. Hasta que don Alfredo se revela y dice, ahora se va a contar la verdad. Bueno, en pro de la dramatización de la historia, el representante de don Alfredo Di Stéfano es nada menos que Manolo Gómez Burr. Pues seguramente se nos escaparán nombres, pero estos dos, los de Ladislao Kubala y los de Alfredo Di Stéfano, fueron los futbolistas pioneros a la hora de protagonizar una película, fuera de documentales basados en sus vidas, o de películas en las cuales otros actores interpretaron a los divos del balón. Entre los nombres que se nos escapan, pues los nombres de los jugadores italianos que participaron en el año 1952 en la película Los héroes del domingo, dirigida por Mario Camerini. Y nos remontamos al año 1943 para hablar de la película Campeones, no la de Javier Fesser, sino la dirigida por Ramón Torrado y en la cual aparecen algunos de los más grandes jugadores de la posguerra española: Ricardo Zamora, Jacinto Quincoces o Guillermo Gorostiza. Ahí es nada. El adjetivo de mítico se inventó para estos señores. Como solemos decir en Lloviendo Cine, no son nombres, son auténticas marcas registradas. Es decir, estos jugadores, y es nombrar toda una época, más allá incluso del mundo del fútbol. Época en la cual el deporte rey lo regía todo. Han cambiado los tiempos. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y habrá más jugadores que hayan protagonizado películas, incluso interpretándose a sí mismos. Pero vamos a abrir un paréntesis porque ya hemos dicho, ha habido documentales a lo largo de la historia del cine centrados en la vida
y en el juego